Al aprender inglés, ¿qué es más importante? ¿Hablar como un nativo o estudiar gramática? Me hacen esta pregunta todo el tiempo y hoy quiero ayudarte a encontrar esa respuesta. Para poder tener una respuesta a esta pregunta, necesitamos primero definir qué significa hablar como nativo y qué significa aprender gramática. Y entonces podremos tomar una decisión. Comencemos entonces definiendo qué es hablar como un nativo. Hablar como un nativo significa tener la pronunciación y el acento de una persona que vive y creció en un país de habla inglesa. Ahora, la gramática, ¿qué significa? Porque mucha gente piensa que la gramática es estudiar en el libro, ejercicio 1, ejercicio 2, y esta va aquí, subraya la respuesta correcta, y eso es una forma, una vertiente, una ramificación de la gramática, pero no es la gramática per se. La gramática definida de manera pura es saber dónde colocar la palabra de manera correcta, dónde colocar las palabras de manera correcta, qué estructuras usar si quiero hacer una pregunta, qué estructuras usar si quiero mostrar sorpresa, énfasis, una negación, etc. Y no necesariamente tiene que ir en los libros. Entonces, como ejemplo, yo te voy a escribir esta pregunta aquí. Una pregunta que todos, o la mayoría, va a entender. How are you? Ok, ¿cómo estás? La gramática es la que nos dice que este verbo be tiene que ir antes del pronombre, ¿no? Entonces, ¿por qué no escribí yo are, how, you? Pues bueno, porque sé gramática de manera indirecta. No tuve que estudiar en un libro, a lo mejor lo capté escuchando a los demás, lo capté en alguna canción, en alguna película, con amigos, con mi maestro, etc. Ahora, algo que tenemos que entender también de hablar como nativo es que el speaking o las capacidades de hablar en cualquier idioma, dentro de muchas de sus ramificaciones, tienen dos que son muy importantes, que son la pronunciation y el acento. ¿Sí? La pronunciación y el acento son dos cosas completamente distintas. Es decir, una persona puede conservar su acento mexicano, su acento colombiano, su acento tailandés y tener excelente pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, voy a pensar en una pregunta que te pueda hacer con un acento más norteamericano y un acento fingido de otra parte del mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te podría decir, ¿Did you watch the movie last night? Si te fijas ahí, estoy teniendo una buena pronunciación, pero un acento ya más estadounidense. ¿Did you watch the movie last night? Pero si yo, por ejemplo, dijera, ¿Did you watch the movie last night? Estoy teniendo una buena pronunciación, pero un acento distinto, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Hablar como un nativo significa, además de tener buena pronunciación, emular su acento. Y yo personalmente te diría que te preocuparas más y te ocuparas más de la pronunciación que del acento. No porque no sea importante, sino porque como adultos el tiempo es oro y si tú te estás preocupando por el acento también, puede que te vaya a tomar un poco más de tiempo y ese tiempo lo pudiste haber usado obteniendo una entrevista de trabajo, aplicando para otra empresa donde requieren que hables inglés, representando a tu negocio o empresa en el extranjero, o llevando simplemente tus productos al campo internacional. Entonces, no te preocupes si tienes un acento mexicano, colombiano, tailandés, etc. Si tienes buena pronunciación, te van a entender. Ahora, la gramática no significa estudiar libros y desvelarte haciendo ejercicios. La gramática significa comprender dónde va cada palabra y qué estructura usar. Entonces, mi respuesta es, ¿qué es mejor? ¿Hablar como nativo o la gramática? La respuesta que tengo es las dos. No tiene que haber una dicotomía, no tenemos que verlos como en polos opuestos, las dos se deben aprender y yo quitaría hablar como nativo y pondría hablar de manera correcta. Yo no quiero hablar como un nativo porque el inglés va a ser una herramienta para mí, no va a ser un símbolo de estatus ni de vanidad. Va a ser una herramienta. Así como yo aprendo a manejar, no para ser piloto de carrera, sino para ir de punto A a punto B, así como yo aprendo a sostener un martillo, no para ser un carpintero, sino para componer las cosas en mi casa,
Así como yo aprendo a grabar este video, no porque quiera ser cineasta ni productor, sino porque quiero enseñarte cosas, de esa misma manera voy a aprender inglés para usarlo como herramienta para mi beneficio y el beneficio de mi familia, sin preocuparme de intentar sonar como los demás. Mientras mi pronunciación sea buena, eso es lo importante. Entonces, hablar correctamente y la gramática son igual de importantes. No es binaria la cuestión y nos podemos enfocar en las dos sin tener que necesariamente estar macheteando libros, como decimos en México, y también sin tratar de sonar como vemos a la gente en las películas.